de práctica. Es la primera vez desde que estamos con el inicio de la cátedra que decimos buen día en vez de buenas noches, porque por el horario es poco común que nuestra cátedra dicte horario matutino. Antes de comenzar con el práctico en sí, le pedimos nuevamente disculpas por el problemita del día miércoles. En la información del link, simplemente informamos un link de una reunión que habíamos tenido anteriormente y no nos dimos cuenta y no se pudo cambiar. Para las 9:30, cuando nos dimos cuenta que no había nadie conectado, decidimos suspender. No es para tanto, pero bueno, nos dimos cuenta que como la gente no se estaba conectando a la video, bueno, algún inconveniente había, por eso tratamos de decidir de no perder la clase y pusimos en este horario para poder aprovechar todos y continuar con el dictado normal de la clase. Dictado normal en el sentido virtual, porque no es dictado presencial. Bueno, la idea de hoy es trabajar con el práctico número 2, referido al nacimiento de hecho imponible. En la parte de teoría, ustedes desarrollaron tranquilamente lo que es objeto del impuesto, artículo 1, artículo 2, artículo 3, sujeto, artículo 4, y el nacimiento del hecho imponible como artículo número 5. Tengan presente que dado una operación X, como siempre decimos, una operación de venta, de locación, de prestación, de importación, lo primero que hay que hacer es definir si la operación encuadra dentro de lo que es el objeto del impuesto, para lo cual analizaremos. Por favor, le pedimos apaguen los videos y apaguen los micrófonos de todos. Pues veo que hay gente todavía que está con video, por favor, apaguen. Continuamos. Si esa operación, después de analizar el artículo 1, 2 o 4 para el caso de ventas, el artículo 1b y 3 para el caso de locaciones y prestaciones de servicios, si encuadra, nos resta analizar el artículo 7 referido a exenciones. Si taxativamente la operación está exenta, termina nuestro análisis. No tiene sentido ver la parte de hecho imponible, ni base imponible, ni débito, porque no va a existir. Porque la operación, por una cuestión particular del legislador, está exenta. En cambio, si taxativamente no está exenta la operación no está exenta, recién ahí decimos que la operación está dentro del objeto y está grabada. Porque si la operación no encuadra dentro de lo que es el artículo 1 con el 2, 3 y 4, es una operación no grabada. Si la operación encuadra dentro del objeto, queda incluida en el objeto y taxativamente no está exenta, ahí sí decimos que la operación está grabada. Pase siguiente es lo que tenemos que analizar, que lo que vamos a hacer ahora es el nacimiento del hecho imponible, para lo cual lo que tenemos que definir que es el hecho imponible. Hecho imponible, de alguna manera, lo definimos como el nacimiento de la obligación tributaria. Es en qué momento nace la obligación tributaria de esta operación. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, que el nacimiento de la obligación tributaria no tiene nada que ver con salir corriendo a pagar el impuesto, por más que lo hagamos a través de forma electrónica. No es igual a pagar el impuesto, es simplemente cuando queda configurada la operación según los momentos que están previstos en la norma legal. Toda norma legal que establece un tributo lo que tiene que establecer es a quiénes alcanza, en qué momento quedan alcanzados y cómo en definitiva se liquida. Con lo cual, nos preguntamos, ¿qué es el hecho imponible? Determina el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, el hecho imponible del IVA se lo define como la realización de ventas
e importación definitiva de cosas, prestaciones de servicios, efectuadas siempre en nuestro país por los contribuyentes del impuesto en los instantes fijados establecidos en la ley. O dicho de otra manera, es un conjunto de hechos, actos de naturaleza económica prevista en la norma legal, cuya configuración da nacimiento a la obligación tributaria. ¿Para qué, en definitiva, nos interesa la obligación tributaria? Conocer el momento de la obligación tributaria. Es importante porque, primero, definimos cuál es el periodo fiscal del tributo. El tributo tiene un periodo fiscal mensual. Si decimos la obligación tributaria nace el día 14 de abril, sabemos que la operación queda encuadrada dentro del periodo fiscal abril. Otro tema importante de lo que nos interesa analizar este hecho imponible es qué legislación en cuanto a gravabilidad o no, en cuanto a alícuotas, etcétera, están vigentes en ese periodo fiscal. Si bien estos primeros prácticos de objeto, sujeto, hecho imponible, exenciones, son por ahí ejercicios un poco teóricos, tiene mucha importancia por el hecho de que nos permiten ubicarnos en la norma y saber a partir de una operación X, como cualquier operación que van a tener que definir, lo primero que tienen que definir va a ser el objeto, van a tener que definir el hecho imponible. Después vamos a hacer una liquidación integral. Entonces, no le resten importancia, tiene su complicación, y bueno, y ahora, a medida que vamos desarrollando el práctico, vamos a ir viendo las distintas alternativas en cuanto a venta, locaciones, prestaciones de servicio. Entonces, conclusión, para comenzar directamente con nuestro práctico es, ¿qué vamos a determinar hoy? El nacimiento de la obligación tributaria. Bien, vamos a nuestro práctico. Dice, determine para cada caso en qué momento se perfecciona el hecho imponible, indicando cuáles son los artículos que fundamentan su respuesta. Caso A. Una empresa dedicada a la comercialización de muebles de oficina le presenta a usted la siguiente situación. Día 10 de marzo, pago a cuenta de 5 escritorios de madera a una inmobiliaria en Posada y no congela precio. Ya tenemos una primera aclaración. 17 de marzo, facturación de los escritorios. Día 20, entrega y armado de la mercadería en el local de cliente. Día 25, cancelación de la factura con un cheque al día. Tenemos una opción que después la vemos. Si eso lo expresamos en un eje de tiempo, lo tenemos de la siguiente manera. Día 10, pago a cuenta, no congela precio. El día 17 se emite la factura. El día 20, entrega y armado. Y el día 25, cancelación de factura. Primer tema, deberíamos analizar qué tipo de operación es. Artículo 1, inciso A, venta de cosas muebles. Lo que es venta de cosas muebles deberíamos ubicarnos en el artículo 5 para ver cuál es el nacimiento del hecho imponible. Artículo 5, inciso A, venta de bienes registrables. ¿Cuándo nace el hecho imponible? En el momento de la entrega del bien, emisión de la factura respectiva o acto equivalente, el que sea anterior. Fíjese que la ley le está definiendo cuáles son los momentos. Momento de la entrega, emisión de la factura o acto equivalente el que sea anterior. Por ahora nos olvidamos del artículo 6, que ya lo vamos a analizar, y después aclaramos por qué lo del artículo 6. Nos quedamos con el momento de la entrega, emisión de la factura o acto equivalente. Vamos al práctico. 10 de marzo, pago a cuenta. Artículo 5, inciso A, no define nada con respecto al pago a cuenta. Factura y entrega. Ahora, ¿por qué le dice no congela precio? En el último párrafo del artículo 5 le dice, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes,
Cuando se reciban señas o anticipos que congelen precios, el hecho imponible se perfeccionará respecto al importe recibido en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos. Cuando existan señas que congelen precio, el hecho imponible van a ser en el momento de que nazca el hecho imponible. Bien, definido que no congela precio, que no nace el hecho imponible del pago a cuenta por ese concepto. Nos queda analizar factura, entrega, el que sea anterior. Para este caso en particular, el hecho imponible va a nacer el día 17 con la factura. ¿Por qué? Porque la factura fue anterior a la entrega. Entonces, en este primer punto, lo que definimos es que el hecho imponible nace con la factura. Vamos a la opción. Dice, puesta a disposición y entrega el día 20. El día 10 hay un pago a cuenta. No congela precio, no nos interesa lo que es el pago a cuenta. El día 17 se factura, el día 20 está la puesta a disposición y entrega, el día 25 cancelación de la factura. Nos aparece un nuevo concepto, puesta a disposición y entrega. Para lo cual tenemos que ir al artículo 6 de la ley, segundo párrafo, que nos establece una aclaración. Dice, el hecho imponible se perfecciona en el caso de venta de cosas muebles y locaciones sobre prestaciones de servicios sobre bienes muebles, cuando exista la efectiva existencia de los bienes y estos hayan sido puestos a disposición del comprador. Fíjense en la importancia de este artículo 6. La existencia de los bienes y estos hayan sido puestos a disposición del comprador. ¿Puedo yo facturar y que no exista el bien para que nazca el hecho imponible? Si es solo por el artículo 5, inciso A, factura o entrega, sí, nacería con la factura. Pero si tenemos que aplicar las disposiciones del artículo 6, para que nazca el hecho imponible, con la factura o la entrega, primero debe existir la efectiva existencia de los bienes y estos hayan sido puestos a disposición. ¿Por qué? Porque pueden existir los bienes, no están a disposición porque está en nuestro depósito de Tierra del Fuego y no lo podemos traer, con lo cual no van a ser el hecho imponible. Entonces, para nuestro caso, el 10 pago a cuenta no nos interesa. La factura, puesta a disposición, cancelación de la factura. ¿Cuándo nacería el hecho imponible? El día 20 con la entrega porque es la puesta a disposición. El día 17 es la factura, no tenemos la puesta a disposición, con lo cual para este punto de opción, el hecho imponible van a ser recién el día 20 con la entrega. Bien, vamos al segundo caso. Dice, una empresa de Posada, concesionario oficial de la marca Peugeot, ha realizado la venta de 10 utilitarios 0 kilómetros a la Municipalidad de Posada para ser afectada a la Dirección de Tránsito de la Comuna Capitalina, para la cual todo el trámite operativo generó los siguientes hechos. Puesta a disposición el 25, se facturó el día 30, se entrega el 3 de abril y se cancela factura el día 5. Puesta a disposición el 25, 31 la factura, día 3 la entrega y se cancela, o sea, cobramos el día 5. Estamos siempre dentro de artículo 5, inciso A, entrega, factura, el que sea anterior, siempre y cuando esté puesta a disposición. Lo primero que se nos da es la factura. ¿Existe puesta a disposición? Sí. Con lo cual, el hecho imponible va a nacer el día 31 de marzo con la factura. ¿Por qué? Porque cumple con las previsiones del artículo 6. Existe el bien y está puesto a disposición. Vamos con el punto C. Dice, la empresa Aguas Limpias S.A., que presta servicio de provisión de agua regulado por medidor a la ciudad de Oberá,
le presenta el producto del relevamiento del estado de la cuenta 1 correspondiente al código Casa de Familia. Tenemos la lectura al medidor el día 10, se factura el día 25, vencimiento el 6 y pago el día 10. Se trata de la provisión de un servicio público encuadrada dentro del artículo 5, inciso A, pero punto 2 de la norma, que establece que se trate de la provisión de agua regulada por medidor a consumidores finales en domicilios destinados a vivienda, para lo cual el hecho imponible se perfeccionará en el momento de la percepción total o parcial del precio, el que sea anterior. Parcial o total que sea anterior, porque es simplemente el momento de la percepción. Aclaramos, únicamente provisión de agua con destino consumidor final, vivienda. Si es agua para una industria, agua para oficina, entra por el inciso 5.1. Servicios generales, que es la parte de vencimiento, percepción total y que sea anterior. Acá es simplemente agua, destino vivienda, consumidor final, nace con la percepción total o parcial del precio. En este caso, ¿cuándo nacería el hecho imponible? El día 10. Con la percepción. Seguimos. Establecimiento agrícola ganadero, Santa Isabel S.A. le plantea a usted las siguientes operaciones vinculadas con la comercialización de productos primarios. Punto 1. Entrega de 10.000 kilos de trigo el 25 de marzo con fijación del precio para esta partida el día 15. Día 25 de marzo se fija el precio, el día 25 de la entrega, día 15 fijación del precio. Para este caso tendríamos que ir a las normas del artículo 5 que definen qué ocurre en los casos de comercialización de productos primarios provenientes de la agricultura y ganadería, avicultura, piscicultura, apicultura, incluida la obtención de huevos frescos, miel natural, cera virgen de abejas, silvicultura y extracción de madera, caza y pesca y actividades extractivas de minerales, petróleo, crudo y gas, cuando se realizan mediante operaciones en las que la fijación del precio tenga lugar con posterioridad a la entrega del producto, el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se proceda a la determinación de dicho precio. ¿Cuándo van a ser el hecho imponible para estos casos en particular? Con la fijación del precio, cuando se determine el precio. El día 25 a la entrega, el día 15 se fija el precio. ¿Cuándo van a ser el hecho imponible? El día 15 con la fijación del precio. Momentos, cuando se fija el precio con posterioridad a la entrega de estos productos primarios definidos en este segundo párrafo, van a ser el hecho imponible con la fijación del precio. Vamos al segundo caso. Canje de semillas de algodón recibidas en enero por algodón a cosechar y entregar en el mes de julio. Y acá nos aparece un concepto nuevo. Entrega de semillas a canjearse por productos primarios que los vamos a recibir en julio. No es ya la operación del punto anterior que se fija el precio con posterioridad. Acá existe una operación de canje de productos primarios con bienes, locaciones, prestaciones de servicios grabados. En el párrafo siguiente de la norma, el tercer párrafo nos dice: cuando los productos primarios se comercialicen mediante operaciones de canje por otros bienes, locaciones, prestaciones grabados que se reciban con anterioridad a la entrega de los primeros, los hechos imponibles correspondientes a ambas partes se perfeccionarán en el momento en que se produzca dicha entrega. Para lo cual, ¿cuándo van a ser el hecho imponible? En este punto del caso 2, con la entrega. ¿Por qué? Porque así establece la norma en tercer párrafo de las operaciones de canje. Vamos al punto número 3. Dice, se concierta realizar la siguiente operación. Compra de fertilizantes por 30.000, comprometiéndose a pagar el 30% del contado y el 70% con trigo, operación de canje.
Al efecto se reciben los fertilizantes en marzo, pagando según lo estipulado el 30% y produciéndose la entrega del trigo recién en el mes de junio. Marzo, el comerciante entrega los fertilizantes. ¿Cómo cobra esa operación? 30% al contado, 70% en una operación de canje, ¿sí?, con algodón a cosechar y entregar en el mes de junio. ¿Hay una operación de canje? Sí, hay una operación de canje. ¿Es total el canje? No, es parcial. ¿Qué parte es parcial? El 70%. En este caso estamos en lo que denominamos una operación de canje parcial. ¿Cómo es esto? Compramos fertilizantes desde el punto de vista del productor primario. Compramos fertilizantes por 30.000. Para el comerciante, 30% paga el contado, cobra el contado. 70% con producto primario, una operación de canje. ¿Qué nos establecía este tercer párrafo? Cuando exista una operación de canje de bienes grabados, como son los fertilizantes, con productos primarios, el hecho imponible se va a dar recién en el momento que se entrega la cosecha. Por la otra parte, no va a poder ser así. ¿Por qué? Porque no encuadran las previsiones de este tercer párrafo. Si vamos al decreto reglamentario, segundo párrafo del artículo 17, nos establece lo siguiente. Dice, asimismo, este segundo párrafo, en los casos en que la operación de canje no abarque la totalidad de la transacción, la referida norma solo será de aplicación respecto de la proporción atribuible a la primera. El decreto reglamentario en el artículo 17 le está estableciendo que en los casos de canje parcial, como es este 70%, únicamente se va a aplicar las previsiones del artículo 5, tercer párrafo, por la parte de canje. El 30% van a ser el hecho imponible según el artículo 5, inciso A. Fíjese que en junio tenemos el tema de la entrega de la cosecha. ¿Qué ocurre si eventualmente no se puede entregar la cosecha? Para lo cual vamos al artículo 17 del decreto, pero en el primer párrafo. Le dice, a efecto de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso A del artículo 5 de la ley, se admitirá que la contraprestación a cargo del productor primario no se realice mediante la entrega de los bienes comprometidos, solo en aquellos casos en que se demuestre fehacientemente la imposibilidad de su cumplimiento. Quiere decir que si yo me comprometí a entregar una cosecha en junio, se me inunda el campo, se incendia el campo, viene una plaga, me quedo sin cosecha, no puedo cumplir con la operación de canje. Para que no caiga toda la operación, si yo reemplazo esa cosecha por otro bien y demuestro fehacientemente la imposibilidad de entregar ese producto primario, como puede ser el caso de una inundación, en el caso también de un incendio, yo demuestro fehacientemente la imposibilidad y la operación sigue naciendo por la parte de canje en el mes de junio. Volvamos a nuestro práctico. 30% al contado, no entra en canje. 70% sí es operación de canje. Encuadramos como operación de canje parcial, artículo 5, tercer párrafo, artículo 17 del decreto, segundo párrafo. Vamos a ver ahora los momentos de nacimiento del hecho imponible. Marzo, van a ser el hecho imponible por el 30%, o sea, 9.000. ¿Para quién nace el hecho imponible? Para el comerciante que vende los fertilizantes. En junio van a ser el 70% de los fertilizantes, o sea, 21.000, y nace el 100% de la entrega del productor primario. ¿Cuál es la base imponible del productor primario? 21.000, no es 30.000. Él compra por 30, solo que 9.000 paga el contado y los 21.000 restantes realiza la operación de canje. Hecho imponible para el vendedor fertilizante, 30% en marzo, 9.000,
70%, 21.000 en junio. Para el productor primario, 100% de su operación van a ser el hecho imponible en el mes de junio. Operación de canje parcial, artículo 5, tercer párrafo, y tenemos la parte de lo que establece el artículo 17, segundo párrafo, el decreto reglamentario. Continuamos. Vamos al punto E, Instituto de Cardiología. El Instituto de Cardiología Tengo el Corazón Roto S.A., responsable inscrito en el IVA, efectúa una intervención quirúrgica de un paciente de urgencia adherido a una obra social sindical o SECAC. La cirugía se practica el día 11, colocándose un catéter de propia producción a esa fecha. Se factura el día 16 con alta del paciente y cobranza de la factura el día marzo. Día 11, intervención quirúrgica, se le coloca un catéter, el día 16 se factura y el día 20 se produce el cobro. Tema particular de este punto. Fíjese que le aclara, efectúa una intervención quirúrgica a un paciente de urgencia adherido a una obra social sindical. Primer tema fundamental a tener en cuenta. Sabemos que la operación encuadra en el 1B y artículo 3, con lo cual está dentro del objeto del impuesto, pero taxativamente por el artículo 7H.7 está exenta. Recuerden que los servicios médicos cubiertos por obras sociales, sindicales, obligatorias, las que tienen el descuento por ley, están exentas. Entonces, si nosotros decimos que queremos analizar los ingresos del Instituto de Cardiología, se van a preguntar, ¿pero para qué vamos a analizar si el profesor al principio dijo que si está exento no nos interesa el hecho imponible? Perfecto. Por la operación en sí, por el ingreso de la prestación del servicio, con todo lo que abarca intervención quirúrgica, honorarios, descartable, la parte de habitación, etcétera, sí está exento. Por supuesto que no vamos a analizar ni el hecho imponible, ni la base, ni mucho menos el débito fiscal. Pero acá tenemos una parte muy especial que es la incorporación de bienes muebles de propia producción a una prestación de servicio exenta o no gravada. Supuesto previsto en la norma. Artículo 5, cuarto párrafo, ¿qué les dice? En el supuesto de bienes de propia producción incorporados a través de locación y prestación de servicios exentas o no gravadas, la entrega del bien se considerará configurada en el momento de su incorporación. Separamos dos operaciones. Por un lado, lo que es la prestación del servicio en sí, que está exento. Listo, nos olvidamos que esa parte está exenta. ¿Nos olvidamos para qué? Nos olvidamos para el hecho imponible. Vamos sí al supuesto del cuarto párrafo, que es la incorporación de bienes de propia producción a estas prestaciones, con lo cual ese bien, ese catéter está grabado. ¿Cuándo nace el hecho imponible? En el momento de su incorporación. Si está grabado, después cuando vean el análisis del artículo 12 del crédito fiscal, se van a poder computar todos los créditos fiscales vinculados con la elaboración de ese bien. ¿Por qué? Porque es un bien de propia producción. Lo estamos fabricando, tenemos insumos, tenemos gastos, vamos a poder computar el respectivo crédito fiscal. ¿Por qué? Porque la operación está grabada. Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si ese catéter se lo comprábamos a una droguería, a un laboratorio, a quien sea? Sería la compra de un bien para ser incorporado a una prestación exenta. Por disposición del artículo 12, que ya lo vamos a ver, ese bien no generaría la posibilidad del cómputo del crédito fiscal porque va a estar afectado a una prestación exenta. Por el principio de unicidad, todo va a estar exento. El único supuesto previsto en la norma de
en este cuarto párrafo son bienes de propia producción incorporados a las prestaciones exentas o no gravadas. Como la prestación está cubierta por la obra social y por el 7H7 está exento, esta incorporación pasa a estar gravada. ¿Cuándo nacería el hecho imponible? El día 11. Como decía este supuesto, en el momento de su incorporación. Acá no nos va a interesar por el 5B cuándo se termina la prestación, cuándo se le da de alto, cuándo se cobra. No interesa. ¿Por qué? Porque la prestación está exenta. Lo único que está grabado es la incorporación de ese bien de propia producción. Bien, seguimos con el punto F. Dice, el petróleo sea responsable inscripto en el IVA dedicado a la venta de combustible y abona dividendo a todos los participantes, y el pago ha sido pactado de la siguiente manera: 60% a través de combustible y el resto en dinero en efectivo. 60% en combustible, resto en efectivo. Dividendos. Primer tema fundamental. ¿Quién aprueba los dividendos? La asamblea accionista es la que establece los dividendos y de qué manera se van a abonar. ¿Se van a hacer en efectivo o van a ser en especie? ¿Qué son los dividendos? Es la parte del beneficio de una empresa que ésta decide repartir entre sus accionistas. Es la renta que recibe el accionista por ser propietario de la empresa. ¿En cualquier momento el accionista se presenta ante la dirección y dice, bueno, yo quiero cobrar mi retribución? No. ¿Quién lo aprueba? La asamblea de accionistas. Aprueba el monto y aprueba de la manera que se va a abonar. Si se va a abonar en efectivo, se le puede delegar al directorio la forma de pagarlo en función a la disponibilidad de fondos, o se va a abonar en especie. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que es dividendo exclusivamente no es un tema de la ley de IVA. No está dentro del objeto lo que es dividendo. Si yo abono dividendo en efectivo, no está encuadrado en ningún momento en la ley. Si yo abono en especie, como dividendo en sí, no. Ahora, lo que tenemos que ver y separar en el análisis es qué es lo que yo abono en efectivo y qué es lo que yo abono en especie. ¿Por qué? Porque si yo abono en especie, estoy desafectando, como en este caso, una empresa de petróleo que paga con combustible, no hay ninguna duda que está desafectando de su actividad gravada stock de combustible para abonar a los accionistas. Si yo estoy desafectando de mi actividad gravada, habíamos visto que en el artículo 2 de la ley lo asimilaba al concepto de venta. Si lo asimila al concepto de venta, decimos que la operación está alcanzada. El dividendo en especie está grabado, no es una dación en pago. Yo no estoy cambiando una deuda por un bien. Simplemente dispuso la asamblea que se iba a abonar en bienes. Esos bienes yo los desafecto de mi actividad, por lo tanto, esa parte que representa el 60% de los dividendos pasa a estar grabado con todas las previsiones del artículo 5, inciso A. Con la entrega, la factura, el que sea anterior. En cambio, lo que es en efectivo no está grabado en sí mismo. O sea, el dividendo no está grabado en sí mismo. Lo que está grabado es únicamente la desafectación de esos bienes de la actividad para cancelar esa deuda. Yo no estoy cambiando deuda por un bien, no es una dación en pago, simplemente que se dispuso que se abone de esa manera. Vamos con el punto G referido a servicios de telecomunicaciones. Dice, Telecom Argentina ha facturado el día 10 los servicios del bimestre por código Casa de Familia de la zona 4 de la ciudad de Posadas, enviando a los clientes esas facturas el día 20. Todas ellas tienen indicada como fecha de vencimiento para el pago el día 10.
y se percibió el día 20. Día 10, factura. Día 20, envío de la factura. El día 10 de abril se produce el vencimiento. El día 20 es el cobro. ¿Qué establece la norma? Artículo 5, inciso B.3. Servicio de telecomunicaciones. El hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago, el de la percepción total o parcial, el que fuera anterior. Vencimiento del plazo, el de la percepción total o parcial, el que fuera anterior. Factura, el día 10, se envía el día 20, el vencimiento el día 10 y cobro el día 20. Vencimiento, percepción, el que sea anterior. Cuando nace el hecho imponible, el día 10 con el vencimiento. Servicio de comunicaciones, estamos. Vamos con el punto de empresa constructora. Punto H. La empresa constructora, la Nueva Riviera S.A., efectuó el reciclado de una casa antigua de la ciudad con vista a la costanera. Al efecto, el detalle de las obras efectuadas importó la emisión de los siguientes certificados de obra. Número 1, aceptado el día 10, cobrado parcialmente el día 5. Y el número 2, aceptado como final de obra el día 5, con cobro total de la obra el día 10. Trabajo sobre inmueble de tercero, artículo 5, inciso C. En el caso de trabajo sobre inmueble de terceros, el hecho imponible nacerá en el momento de la aceptación del certificado de obra parcial o total, o el de la percepción total o parcial del precio, o el de la facturación, el que sea anterior. Fíjese que la norma es bastante amplia en ese sentido. Aceptación total o parcial del certificado, cobro total o parcial del monto, o facturación, el que sea anterior. Certificado número 1, aceptado el día 10, cobro parcial el día 5. ¿Cuándo no sería el hecho imponible? El día 10 con la aceptación, porque es aceptación, total o parcial, facturación, percepción total o parcial, el que sea anterior. En este caso nace el día 10. Certificado número 2, aceptación el día 10, cobro total el día 10 de mayo y 10 de junio. ¿Cuándo van a ser? El día 10 de mayo con la aceptación. Seguimos. Punto I, importación de servicios. ¿Qué establece el parágrafo? Dice, la empresa Nebulosa S.A., responsable inscrito en el IVA, cuya actividad es la fabricación y venta de envases de plástico, contrata con el estudio El Genio y Asociados, con sede en Barcelona, España, un servicio de análisis de factibilidad en el montaje de la nueva fábrica y expansión de la actual, para lo cual envía por mail la totalidad de la documentación y datos requeridos con fecha 15 de febrero. El estudio nos informa por mail que ha terminado el respectivo informe el día 10 de marzo, solicitándonos se deposite la suma de $30.000 en su cuenta, que se efectiviza el día 15 de marzo, recibiendo Nebulosa S.A. la factura respectiva conjuntamente con el informe de factibilidad el día 17. Día 15 se envía la documentación, el día 10 de marzo se produce la finalización del informe, día 15 de marzo el pago, día 17 de marzo la factura y recibimos el informe. Para poder analizar de qué manera encuadraría, si es que encuadra esta operación en el artículo 5, primero deberíamos ver en el artículo 1 de la ley
si encuadra dentro del objeto. Artículo 1, inciso A, no es venta. Artículo B, no está realizada la prestación en el país. Fíjense las previsiones del inciso D del artículo 1. Dice, las prestaciones comprendidas en el inciso del artículo 3, realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, cuando los prestatarios sean sujetos del impuesto por otro hecho imponible y revistan la calidad responsable inscripto, la operación va a estar dentro del objeto. Primero, prestatario, nebulosa, responsable inscripto. El genio asociados, domicilio en el exterior. La prestación del servicio, ¿dónde se lleva a cabo? En España. La utilización económica del servicio, ¿dónde se va a dar? En nuestro país, porque es para la expansión o el montaje de una nueva planta. Entonces decimos, artículo 1, inciso D, encuadra en el objeto como importación de servicios. Sabemos que importación de servicios, en el artículo 5 de la norma, en qué inciso, en qué punto define cuándo van a ser hechos imponibles para la importación de servicios. Para el cual, en el inciso H del artículo 5 establece, en el caso de las prestaciones a que se refiere el inciso D del artículo 1 de la ley, el hecho imponible nacerá en el momento en que se termina la prestación o el del su pago total o parcial del precio, el que fuera anterior. En el momento en que se termina la prestación o el del pago total o parcial del precio, el que sea anterior. Finalización el 10, pago el 15, factura el día 17. ¿Cuándo nace el hecho imponible? Según el inciso H, el día 10, con la finalización del informe. Para cada punto definido el artículo 1 para ver si es venta, si es locación, si es prestación, importación de servicios, importación de bienes, lo que tenemos que luego es analizar en el artículo 5 en qué punto, en qué inciso está definido el nacimiento del hecho imponible. Para este caso en particular, está definido en el inciso H. Vamos al punto siguiente, referido también a importación de servicios. Los Troncos S.A., fabricante de zapatillas deportivas, responsable inscrito en el IVA, contrata el 28 de febrero los servicios de la empresa chilena Costos y Mercados S.A., radicado en Santiago de Chile, para que realice un estudio de mercado en el país para el lanzamiento de una nueva línea de productos en el territorio argentino. La empresa del exterior realiza el estudio en nuestro país, terminando el informe y elevándolo al directorio el día 15, pagándose por los servicios la suma de 80.000 el día 18. El día 28 contrata los servicios, el día 15 se produce la finalización y el día 18 el pago. ¿Qué tiene de distinto este punto con el anterior? El prestatario es responsable inscrito, está en nuestro país. Contrata una empresa radicada en el exterior. Hasta ahí no hay diferencia. La diferencia sustancial es lo siguiente. Si bien la utilización económica del estudio va a ser en nuestro país porque es para el lanzamiento de una nueva línea de producto, la empresa chilena realiza el estudio en nuestro país. Cumple con las previsiones del 1D, todas menos una, que el servicio no es realizado en el exterior, es realizado en el país. Con lo cual, no están dadas las condiciones para encuadrar la operación dentro del inciso D y queda encuadrada la operación en el inciso B, prestación de servicio en el país. Si la operación queda encuadrada en el 1B, directamente esta empresa, Costo y Mercado chilena,
deberá inscribirse y tributar por los servicios realizados en el país. No cumple el requisito del 1D como importación de servicio, la prestación se lleva a cabo en nuestro país y hay un dictamen que se los recomiendo, que es el 74 del año 2001, que está referido al rechazo del cómputo del crédito fiscal por una empresa que encuadró una operación muy similar como importación de servicios y se terminó computando el crédito fiscal. Ante la consulta de esa operación, se hace un análisis minucioso de la operación, se lleva a la conclusión de que la operación es realizada en nuestro país, por lo cual la empresa, para nuestro caso chilena, deberá inscribirse y tributar en nuestro país. No encuadra por el 1D, solamente deberá encuadrarse como artículo 5, inciso B, finalización de la prestación, percepción total o parcial, que sea anterior, para la empresa chilena. Vamos a trabajos sobre bienes, servicios sobre bienes. Punto K. José Relatuti se dedica a reparar electrodomésticos. El día 28 de marzo termina de reparar y entrega una heladera en un estudio contable, motivo por el cual había recibido un anticipo que no congelaba el precio del servicio el día 18. Y el resto del pago lo recibió el día 10. El día 18, un anticipo que no congela precio. El día 28 se produce la reparación y entrega, y el día 10 cobró el saldo. Recuerden que el último párrafo del artículo 5 dice que sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, cuando se reciban señas o anticipo congelen precio, el hecho imponible se perfeccionará respecto al importe recibido en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos. Obviamente que para la parte de prestación en sí, como servicio que es finalización o percepción total o parcial, no nos interesa si congela precio o no, porque el artículo 5, inciso dice percepción total o parcial, donde en la norma establece el nacimiento del hecho imponible como percepción total o parcial, no nace en ese caso el hecho imponible por el anticipo que congela precio. Vamos a este caso en particular, servicios sobre bienes, artículo 5, inciso B, punto 1. ¿Qué dice la norma? En el inciso B dice, en el caso de prestaciones de servicios, de locaciones, de obras y servicios, el hecho imponible nacerá en el momento en que se termina la ejecución o prestación o el de la percepción total o parcial del precio, el que fuera anterior, excepto. Punto 1. Que las mismas se efectuaran sobre bienes, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento de la entrega de tales bienes o acto equivalente, configurándose este último con la mera emisión de la factura. Únicamente referido a servicios sobre bienes. Si el día 18 tengo el anticipo, el día 28 la reparación y entrega y el día 10 cobro el saldo, el hecho imponible va a ser con la entrega, dice configurándose esta con la mera emisión de la factura. El hecho imponible van a ser el día 28 con la entrega. Artículo 5, inciso B, punto 1. Fíjese que es una de las excepciones al criterio general de nacimiento de hecho imponible de los servicios. Vamos al caso 2. Dice, repara en su taller 3 máquinas de calcular de la firma Cálculos S.A., concluyendo dichas tareas el día 29. La firma retira las mismas el día 3 de marzo y la factura fue realizada el 15
de febrero. El día 29 finaliza la reparación, el día 3 la entrega, día 15 la factura. ¿Cuándo nace el hecho imponible? En el momento de la entrega, configurándose con la factura. Día 3, el nacimiento del hecho imponible con la factura. Fíjese el punto siguiente, dice, ¿qué pasa si hubiera recibido el 15 de enero un anticipo del 50% que congelaba el precio total? Día 15, un anticipo del 50% que congela el precio total. Acá sí vamos al último párrafo de que cuando se reciban señas o anticipos que congelen precio, el hecho imponible van a ser con la percepción de tales señas. ¿Cómo vamos a determinar el hecho imponible? De la siguiente manera. El día 15, con el anticipo del 50%. El día 3, con la entrega por el saldo. Artículo 5, inciso B, punto 1. Y artículo 5, último párrafo. En este caso, al igual que el artículo 5, inciso A de la norma, sí se tienen en cuenta el último párrafo, que es el nacimiento del hecho imponible por señas o anticipos que congelen precio. En los casos de servicio en sí, como la percepción es total o parcial, no interesa si congela precio o no, porque por sí mismo nace el hecho imponible. Vamos con el punto L. Dice, la empresa Manaus le vende al kiosquito 5 cajones de bebida gaseosa, entregando los envases en comodato y aclarando que la entrega de los cajones de gaseosa la realiza el día 25 y el día 5 de marzo le factura la gaseosa y los envases porque kiosquito decide no devolverlos. El día 25 se produce la entrega, el día 5 se factura la gaseosa y los envases. ¿Cómo encuadramos la operación? Artículo 5, inciso A. Venta de cosas muebles. ¿Cuándo nace el hecho imponible? Con la entrega, la factura que sea anterior. La entrega es el 25. Está bien, pero yo facturo y cobro el día 5. No interesa. ¿Cuál de los dos es el día 25? ¿Cumple con las previsiones del artículo 6 de puesta a disposición y existencia? Sí, sin ningún lugar a duda. ¿Por qué? Porque estoy entregando. Entonces los bienes existen. Ahora, ¿qué pasa con los envases? El día 25 lo entrego en comodato. El comodato, al ser gratuito, no está grabado en el IVA. Pero el día 5 decido no devolver los comodatos y me los facturan. Vamos a desdoblar el hecho imponible desde el punto de vista de la gaseosa y el punto de vista de los envases. El comodato, una prestación a título gratuito previsto en el Código Civil, no está alcanzada. La gaseosa nace el hecho imponible el día 25 con la entrega. Sí, pero yo facturé en marzo y cobré en abril. No me interesa. Lo que tenemos que ver es cuándo establece el artículo 5 el hecho imponible. Factura o entrega. Para el caso de venta de cosas, no interesa qué cosa. La parte financiera no interesa si se cobra o no. Los momentos que establece la norma es factura o entrega. El resto no interesa, siempre y cuando obviamente cumpla con las previsiones del artículo 6. ¿Qué pasa con los envases? El hecho imponible nace el día 5 de marzo. Con la factura, recién ahí es, según el artículo 2, inciso A, la transmisión de dominio a título oneroso. ¿Por qué? Porque yo ahí recién comunico que no voy a devolver, o sea, no voy a cumplir, no me voy a quedar con los envases, me voy a quedar con los envases, no los voy a devolver, y ahí recién se produce la transmisión de dominio. Entonces, para la gaseosa van a ser por la venta el día 25, porque es anterior, y así lo establece el inciso del artículo 5, pero por los envases, como el día 25 los entregué en comodato, recién el día 5 de marzo van a ser el hecho imponible.
Cambiamos de tema. Servicios profesionales. Vamos al caso A. Dice, el contador público Andrés Impuestos, responsable inscripto en el IVA, asesora a la firma Tecnología S.A. desde hace 3 años, a la cual le facturó el día 31 de marzo los honorarios correspondientes al mes de febrero. La factura fue cancelada el día 3 de abril. El día 31 de marzo facturo los honorarios de febrero. Lo cobro el día 3 de abril. Si nosotros vamos únicamente por la parte de prestación de servicio, únicamente la parte de prestación de servicio, sería artículo 5, inciso B, finalización de la prestación o percepción total o parcial que sea anterior. Pero fíjese que nos aclara el práctico. Asesora desde hace 3 años, con lo cual no hay una finalización de la prestación. Más allá que el cliente puede decir, ¿sabes qué? A partir de mañana no me asesores más, porque me hace pagar mucho impuesto, no me interesa, no me gusta tu cara, el que está acá al lado hace pagar la mitad de impuestos y vos me haces pagar todo. Perfecto, termina la prestación. Si a mí me contratan por una auditoría de 3 meses, tiene un inicio y un fin. Pero si yo contrato un abogado, contrato un contador, fijamos X monto de prestaciones mensuales, tiene un inicio y no tiene un fin, excepto de que ambas partes decidan terminarlo. Son los que se denomina servicios continuos. ¿Dónde está definido el tratamiento en la norma, ya sea la ley o el decreto de los servicios continuos? En el artículo 21 del decreto reglamentario. ¿Qué establece este 21 del decreto? Que en el caso de los llamados servicios continuos, se entenderá que la prestación tiene corte resultante de la existencia de un periodo base de facturación mensual, considerándose que el hecho imponible se perfecciona a la finalización de cada mes calendario. Si es a finalización de cada mes calendario, los honorarios de febrero, el hecho imponible, como le estoy mostrando, van a ser el día 28. ¿Por qué? Porque es la finalización del servicio dispuesto por el artículo 21 del decreto reglamentario únicamente para los denominados servicios continuos. Si no son servicios continuos, la operación queda encuadrada en el inciso B del artículo 5. Sí, pero facturé el 31 y cobré el 3 de abril. No importa, ¿qué dice la norma? El hecho imponible van a ser a la finalización de cada mes. El día 31 de marzo van a ser el hecho imponible por los servicios de marzo. El 30 de abril por los servicios de abril y así sucesivamente. Pero es únicamente la aplicación de este artículo 21 del decreto para los casos solamente de servicios continuos. Vamos al punto B. Dice, en abril 2020, el juzgado comercial número 1 regula honorarios en la pericia judicial realizada en octubre de 2017. A cuyo cargo es de la demandada. Percibe los honorarios en mayo y los factura en junio del mismo año. En abril 20 se produce la regulación de honorarios, en mayo la percepción, el día 20 de junio se produce la emisión de la factura. ¿Qué pasa con los servicios fijados, regulados judicialmente? Artículo 5, inciso B.4, dice que se trate de casos en que la contraprestación deba fijarse judicialmente, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará con la percepción total o parcial del precio o en el momento en el que el prestador o locador haya emitido factura, el que sea anterior. Con la percepción total o parcial del precio o en el momento en que el prestador o locador haya emitido la factura. En abril 20 me regula el juzgado los honorarios, en mayo los percibos y en junio se produce la facturación.
el hecho imponible va a nacer en mayo con la percepción. Artículo 5, inciso B, punto 4. ¿Por qué? Porque establece que el momento del prestado locador emita la factura o percibe total o parcial, se va a dar el nacimiento del hecho imponible. Bueno, vamos al último punto del práctico. Obviamente que en el desarrollo vamos mucho más rápido que en clase por un simple tema que no hay interacción. Entonces, aparte, como es sábado de Semana Santa, tuvimos que arrancar temprano, lo estamos haciendo un poquito corto para que puedan seguir durmiendo. Hay algunos que tal vez lo están mirando desde la cama, tienen la suerte de estar mirando desde la cama, bueno, aprovechen, apagan el celular y siguen durmiendo. El resto, bueno, tendrá sus actividades. Recuerden que el día lunes se continúan con las clases. Por ahora va a seguir la modalidad virtual de clases porque no está previsto el levantamiento de la cuarentena. Ya vieron anoche lo que estableció nuevamente el presidente, y bueno, y veremos qué establece la facultad con respecto al continuado del cursado. Vamos al último punto. Dice, el Banco de la Plaza, entidad financiera, otorga un préstamo a Tecnología S.A. para la adquisición de computadoras. El préstamo se entregó el 1 de febrero, se abonará en 20 cuotas mensuales iguales y consecutivas, comprendiendo los intereses que comenzarán a vencer en el mes de marzo, los días 10 de cada mes. La primera cuota es abonada el 5 de marzo y la segunda es abonada el 15 de abril. ¿Qué establece el artículo 5 para intereses financieros? A tener en cuenta, el día 1 de febrero se produce la entrega del préstamo. ¿Cómo lo vamos a pagar? 20 cuotas mensuales, consecutivas obviamente, venciendo cada cuota el día 10 de cada mes. El punto 7, el inciso del artículo 5 dice, en el caso de prestaciones financieras, el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago de su rendimiento, el de la percepción total o parcial, el que sea anterior. Vencimiento del plazo fijado para el pago del rendimiento o el de la percepción total o parcial, el que sea anterior. Vencimiento o percepción. Entonces, vencimiento va a ser para nuestro práctico, dado que el día 10 es el vencimiento, va a ser el día 10 de cada mes o la percepción total o parcial, el que sea anterior. Como criterio general, inciso B, punto 7. Vamos para el punto A. Primera cuota. El hecho imponible va a nacer el día 5 con la percepción, porque vence el 10, pero se cobra el 5. ¿Qué es lo anterior? La percepción. Entonces, ahí nace el hecho imponible. Para la segunda cuota, el hecho imponible va a nacer el día 10 con el vencimiento. ¿Por qué? Porque la percepción fue el día 15, fue con posterioridad. Bueno, espero no haberlos aburrido con la clase, que la hayan podido sacar provecho. Obviamente tienen la posibilidad de leerlo, tienen la posibilidad de ver el tema, y bueno, continuaremos con las clases de teoría, continuaremos con las clases de práctico, lo vamos a ir avisando. Pedimos nuevamente disculpas por lo sucedido el día miércoles, y nos encontraremos el día lunes con las clases de teoría, y ahí le vamos a ir anunciando cómo va a continuar la parte de el cursado referido a al resto de la parte teórica y el resto de la parte práctica. Que